cabe señalar y resaltar que soy hombre, ¿ok? No se les olvide este dato. Bueno, esta historia comienza así. Yo tengo 3 hijos. 2 son hombres y la más chiquita, mi hija menor, mujer. En este mundo tan lleno e infestado de cucarachos, mi hija la menor encontró a su buen muchacho y a los pocos meses de ser novios decidieron comprometerse. Fue una propuesta de matrimonio preciosa. Mi hija siempre había soñado con esta propuesta, mariachi, el ramo enorme de rosas. Los 2 se vistieron de dinosaurios porque así se vistieron en su primera cita, entonces recrearon esa escena, pero en la propuesta de matrimonio. No, hombre, nosotros estábamos súper felices. Yo como su papá pues estaba súper contento de que mi hija encontró a su buen muchacho y no al cucaracho. Todos estábamos contentos con los preparativos de la boda y bueno, yo encantado. Su mamá, o sea, mi esposa, decidió hacer una comida para formalizar la pedida de mano. Entonces todo fue muy bonito, todo estaba perfecto. Esto fue en junio del 2021. Unas semanas después de esta propuesta de matrimonio de mi hija, yo me comencé a sentir pero muy cansado. O sea, era un cansancio extremo, al grado de que yo no podía agarrar una escoba para barrer la sala porque yo le ayudaba a mi esposa pues a los quehaceres de la casa. Pues no podía ni hacer eso porque de verdad me sentía súper fatigado. La verdad es que yo me empecé a sentir súper mal, pero déjame te digo algo, la verdad yo no le quería contar esto ni a mis hijos ni a mi esposa. Primero pues porque todos estábamos emocionados por la boda, los preparativos y demás, y pues yo no quería preocuparlos y yo dije, bueno, pues a lo mejor ya es la edad, ¿no? Porque yo tengo más de 60 años, entonces dije, bueno, a lo mejor es la edad, no pasa nada, así que decidí callarme y no decir nada. Para agosto, septiembre del 2021 comenzaron a darme unos dolores inmensos en el estómago. Eran unos dolores que no me podía ni siquiera parar. O sea, imagínate, no podía parar, o sea, mantenerme de pie no podía porque me dolía el estómago. No podía comer absolutamente nada ni tomar agua, o sea, no podía ni siquiera pasarme el agua porque me dolía el estómago, me empecé a desmayar frecuentemente, todo estaba horrible, así que pues yo les empecé a contar a mi familia que me empecé a sentir mal y pues estuvo terrible porque ya la pasábamos de 2 a 3 veces por semana en los hospitales. Yo me la vivía en urgencias, los doctores me hacían muchísimos estudios, exámenes y demás pues para ver qué era lo que tenía y nada, no sabíamos qué era lo que me estaba pasando, no sabía por qué eran esos dolores. Terrible, yo bajé 40 kilos, imagínate, 40 kilos pues porque no comía, no tomaba ni siquiera agua, me la pasaba fatal, tenía los brazos llenos de moretes, entre que los estudios, el suero, etcétera, bueno, una etapa terrible. En noviembre del 2021, mi hija y su prometido nos da la noticia de que estaban esperando un bebé. No te puedo explicar la emoción que sentí en ese momento porque pues iba a ser el primer nieto de la casa, mi primer nieto, no, todos estábamos súper contentos. Fíjate que el embarazo de mi hija fue un embarazo críptico. ¿Qué significa esto? Que no te das cuenta que estás embarazada porque no tienes síntomas y te enteras ya casi cuando van a nacer el bebé o el día que van a nacer el bebé. Entonces pues ese embarazo fue muy rápido porque pues nunca sentimos como todos estos pues síntomas de que las náuseas, los antojos, no sentimos nada de eso, pues porque te digo que no nos dimos cuenta y pues duró muy poquito el embarazo, por así decirlo, y ya pues nos da la noticia de que nace el bebé. Estábamos todos súper felices. Nuevo miedo desbloqueado. Imagínate que estés embarazada y no te des cuenta. Pues nace mi nieto, un bebé sano, precioso, lleno de amor. Todos estábamos felices, emocionados. Yo seguía yendo al hospital porque esto cada vez empeoraba más. Los doctores no encontraban qué era lo que tenía, qué era lo que estaba sucediendo. Yo no podía comer, no podía tomar agua, vomitaba hasta las pastillas que me daban. Ya estábamos muy cerca de la boda de mi niña, de mi hija, entonces pues eran muchos sentimientos encontrados. Yo me la pasaba, te digo, en el hospital porque pues no sabíamos qué era lo que tenía. Seguía bajando de peso, tenía muchísimo dolor y entre la emoción de la boda de mi hija pues también estaba el sentimiento de tristeza y todos llorábamos pues por esta situación donde yo no podía disfrutar, pues mi familia tampoco podía disfrutar al 100% lo de la boda porque pues yo estaba enfermo.
Bueno, pues gracias a que no podía comer ni nada, pues desarrollé una anemia de grado 3 o 4, no recuerdo bien, pero fue una anemia ya pues muy fuerte. El tratamiento que me estaban dando no me estaba sirviendo de absolutamente nada, me estaban haciendo transfusiones de líquido rojo, ya sabes de qué, y esto hizo que me ocasionaran taquicardias. Bueno, todo iba de mal en peor. La boda de mi hija se acercaba y en eso me dicen que por fin tenemos un diagnóstico. Y era un tumor en los intestinos de etapa 4, que lamentablemente los doctores decían, creemos que esto no se puede operar. Este tumor ya estaba demasiado desarrollado y únicamente me dieron un mes de vida. La doctora habló con mi hija y con mi esposa y les dijo que me iban a dar un permiso para salir del hospital para el día de la boda. Así que un día antes de la boda me dieron de alta para poder ir a bailar el vals con mi hija. El tan soñado vals del padre con la hija. Pues yo ahí estaba en la boda bailando en la pista, pensando en que pues yo pronto me iba a ir, que estaba cumpliendo mi sueño de poder acompañar a mi hija en la boda. ¿Te imaginas esta escena donde tú sabes que te vas a ir de este mundo, tu familia lo sabe, estás en la boda de tu hija? Mi hija y yo no parábamos de llorar en la pista de baile porque pues nunca nos imaginamos que sí íbamos a poder hacer ese vals. Pues estuvimos ahí en la boda, brindamos, mi hija se casó con su buen muchacho que tanto ama y en octubre del 2022 de nuevo entro a urgencias. Este tumor me estaba arrebatando la vida, me metieron a terapia intensiva y desde octubre a diciembre me la pasaba todo el tiempo en terapia intensiva, en urgencias, en el hospital. Mi cuerpo ya estaba demasiado cansado, yo ya sentía que no podía más, así que le pedí a mi esposa en el cuarto del hospital que llevara un celular para grabar varios videos para mi familia. El primer video lo grabé para mi hija, la que se acababa de casar, diciéndole que la amaba mucho y que me perdonara por no estar en las siguientes fechas importantes como Navidad, Año Nuevo, el primer cumpleaños de su hijo, o sea, de mi nieto, otro para mis hermanos, otro para mis hijos que no estaban aquí, otro para, pues, en general grabé varios videos despidiéndome de toda mi familia porque sabía que ya no la iba a librar. En cuanto terminó de grabar, yo caí en un estado de coma y en este inter que yo estaba en coma y que acababa de grabar los videos, no sé si te ha pasado, si has pasado por esta experiencia, si me creas o no, pero yo vi que mi mamá entraba a mi cuarto del hospital. Mi mamá ya había fallecido hace varios años, hace muchos años, pero yo la vi que entró y ella me decía, no es tu momento, no te vas a ir ahorita, tienes que regresar y seguir luchando, tienes muchas cosas por hacer. Y en ese proceso que yo estaba hablando con mi mamá, que les recuerdo que ella era mi mamá fallecida, en ese momento yo escuchaba la voz de mi esposa porque mi esposa estaba ahí en el cuarto del hospital diciéndome, viejo, no me dejes, viejo, no estoy lista, no me dejes. Y en ese momento despierto súper asustado. A la mañana siguiente llegó toda mi familia a visitarme, pues imagínate, todos estábamos en un mar de lágrimas porque yo dije ya, o sea, ya hoy es mi último día, yo ya no puedo más, siento que este tumor me está arrebatando la vida, yo ya estaba completamente débil, ya ni siquiera tenía ganas de seguir luchando porque me sentía muy cansado por tanto dolor, tanto quirófano, tantos estudios, medicamento, terapia intensiva, coma, demás. Entonces yo dije, pues creo que ya no la voy a librar hoy. Sin embargo, los planes de Dios, yo no sé si tú creas en Dios, en la vida, en quien tú creas, pero yo personalmente dije, los planes de Dios eran distintos a los planes que yo tenía. Mis planes eran irme, pero los planes de Dios fueron completamente diferentes. Cuando ya estaba más estable me prepararon para entrar a quirófano y por fin me retiran ese tumor que tenían en el intestino. Lo que me hicieron se llama colostomía, tenía que tener una comida especial, bolsas y demás, pero aquí estaba vivo, más vivo que nunca. Desde mayo del 2023 estoy 100% libre de cáncer, disfrutando a mi familia, gozando la vida y a donde me paro siempre doy este testimonio. Esta historia es de mi papá, hoy sigue a mi lado y más fuerte y más sano que nunca. Esta historia la cuento porque desafortunadamente hay personas que están viviendo esto. Solo me queda decirles que así como yo lo viví con mi papá, quiero contarles que tengan fe, que las cosas pasan de una manera que uno no se espera. Los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios son distintos a los que tú tienes. Y también recordarles que si tienen un síntoma, por más pequeño que sea,
no lo ignoren, vayan y pidan ayuda. Y a la gente que está pasando por esto, quiero decirles que no están solos.